Gracias por gracias por la invitación a Iglesias con la Niñez y por la Niñez. Creo que es muy importante mencionar esto, ¿no? Que nuestro trabajo es directamente con y por los niños y vamos de la mano, vamos caminando juntos y juntas. No es algo solo de adultos, sino que también nosotros tenemos mucho trabajo a nivel internacional en más de 100 países con niños, niñas y adolescentes. Y ha sido un bello caminar que el Señor nos ha puesto como desafío a todos y todas, así que muy contenta de estar acá, pero en esta ocasión para trabajar y para conversar sobre un tema que también nos apasiona y que también nosotros trabajamos en las oficinas, que es justamente el trabajo que realizan la mujer, ¿no? La mujer y las mujeres, por supuesto, de todas las comunidades de fe. World Vision es una asociación internacional de iglesias. Por lo tanto, como es una asociación internacional de iglesias, nosotros trabajamos muchísimo con hermanas a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional a través de redes. Y eso nos permite también mantenernos vinculadas a través de distintas temáticas que son, por supuesto, todo lo relacionado con infancia, pero a la par también trabajamos temáticas relacionadas con la acción social y en este caso particular con mujeres y la participación de las mujeres en las iglesias. Así que nuevamente te doy las gracias, Carolina, por la invitación y me gustaría iniciar con una historia que tiene relación con el trabajo realizado justamente en el campo de esta investigación que inició hace muchos años. Ya no es una investigación que solo empezó ahora o solo en el contexto de magíster, sino que más bien es una invitación a poder visualizar también el trabajo que ustedes, hermanas, que están conectándose de a poco, se puedan ver reflejada también a través de los hallazgos de la investigación. Pongo acá la Universidad de Santiago porque justamente los hallazgos y todo lo que voy a comentar en esta tarde tiene que ver justamente con una investigación levantada en contexto del Magíster de Estudio de Ciencias Sociales. Querida Carolina, ¿si me ayudas? Voy a compartir el relato de una mujer evangélica y me gustaría que pusieran atención, que se sentaran tranquilos y tranquilas, que pudieran imaginar las imágenes que voy a traer en este momento a través de la descripción de algo que sí sucedió. Bien, relato de una mujer evangélica. Soy la hermana más anciana de la iglesia. Tengo 85 años. Vivo sola. Mi lugar santo es junto a mis hermanas, sobre todo en las Dorcas. Iba camino a la iglesia con mi Biblia en las manos, al lugar donde tantas veces oré y me gocé con mis hermanos y con mis hermanas. Mi historia es muy larga. Yo fui a las cárceles, fui a visitar a mujeres, he ido a muchos hospitales a visitar enfermos. Mi trabajo siempre era y fue orar por ellos, orar para que ellos reciban sanidad y salvación. Orar para que en medio de su congoja Dios les dé paz a sus corazones. También visité hogares de niños y hogares de ancianos. Visité a la hermana viuda, a la hermana divorciada, a la que se quedó sola con sus hijos, incluso a muchas les ayudé a buscar trabajo para que tuvieran la libertad de elegir la vida que querían para sí mismas. Es que algunas hermanas eran violentadas, aunque ellas no lo decían, no decían absolutamente nada, pero a mí el Señor sí me revelaba. Fui por algunos años dirigente sindical. Claro que tuve que conversar con mi pastor para poder participar en el sindicato, quien con resquemor y orgullo finalmente me autorizó. También eduqué a personas, les enseñé a leer y a escribir con la Biblia. A otras personas enseñé a dar gracias a Dios por sus vidas, a valorar sus vidas y por supuesto a darles el sentido que realmente tienen sus vidas, la dignidad que Dios tanto nos entregó. No tuve hijos ni hijas, pero tuve una gran familia en la iglesia. Encontré consuelo en ese lugar, no solo en las personas, sino también en las alabanzas, en las predicaciones. Para mí, Dios siempre fue
todo, absolutamente todo. Fueron las hermanas las que me extrañaron y se dieron cuenta que no asistía al culto de Dorcas, tan esperado en la fase 3, en pandemia. Fueron ellas las que llamaron a carabineros para que abrieran las puertas de mi casa. Fueron ellas las que se preocuparon por mí. Y ahí estaba yo, en el suelo, con mi Biblia entre las manos. No alcancé a llegar a las Dorcas, porque me fui al encuentro con mi tan amado Señor. Este relato de la mujer evangélica se encuentra contextualizado en una de las entrevistas realizadas en la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. La entrevistada narra una experiencia que es muy cercana, cuando una de las hermanas ancianas no asistió al grupo de Dorcas, que es la reunión semanal de mujeres en la iglesia, lo cual era inusitado porque generalmente ella iba a las Dorcas, entonces decide visitar. Y en la visita, cuando tocan la puerta, no reciben respuesta de la hermana porque ella vivía sola, ella no tenía hijos, ella estaba sola. Entonces, solicitan ayuda de carabineros, abren la puerta y lamentablemente la encuentran fallecida. Ante ello, cuando ella me empieza a contar esta historia, la entrevistada, ella me empieza a describir justamente todo lo que la hermana había realizado en su vida. Esto sucedió en abril del año 2021 y fue escrito en primera persona para acercar la experiencia de las mujeres evangélicas pentecostales y su contribución en la sociedad chilena. Un trabajo que desde mi perspectiva ha sido invisibilizado hasta el día de hoy. Con esta historia vamos a avanzar y las quiero llevar justamente a esta reflexión que tiene que ver con la investigación. Lucas 3:18 nos lleva a las parábolas del grano de mostaza y de la levadura y me gustaría leerlo para que podamos después finalizar con esta misma reflexión. ¿A qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como una levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Entonces, me gustaría que ustedes pudieran tener esta metáfora cuando estemos hablando de la investigación relacionada con las mujeres y la acción social. Esta investigación, y siempre doy las gracias a 2 iglesias que fueron parte y que permitieron justamente trabajar la temática, la Iglesia Evangélica Luterana en Chile y por supuesto la primera Iglesia Metodista Pentecostal, que es muy conocida en nuestro país como la JB. Las mujeres evangélicas en Chile mantienen una diversidad, queridos y queridas, de participaciones en todos los ámbitos de la vida. El hecho de declararse abiertamente evangélica no las segrega a un estamento definido de mujeres evangélicas. Por el contrario, siempre acentúa la diversidad de participaciones sociales que existen desde las comunidades de fe hacia la sociedad civil en puntos que diríamos confluyen participaciones internas al interior de la comunidad de fe, pero también participaciones externas. Esto lo vamos a explicar, lo voy a explicar en un cuadrito, ¿ya? De esta manera, esta ponencia, esta exposición tiene que ver justamente con estas confluencias que hay en torno a las participaciones que tienen las mujeres en las iglesias, estos encuentros, estos desencuentros que mantienen en relación a sus diversas participaciones, pero de mujeres jóvenes, de mujeres adultas mayores, hacia otras organizaciones de la sociedad civil, porque ahí ustedes se van a dar cuenta que en realidad las mujeres evangélicas o las mujeres en general de iglesias participan en una diversidad de organizaciones, pero van trasladándose de un lugar a otro sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces,
voy a avanzar acá, es importante siempre explicar qué se entiende por participación como concepto. Yo sé que esto es bien académico, pero para nosotros es relevante comprender qué entendemos por participación, a qué nos referimos. Cuando hablamos, por ejemplo, de acción social lo podemos hacer símil a diaconía. Pero en el caso de la participación se entiende como la asociatividad, ¿ya? Como aquella colaboración voluntaria y que por supuesto es no remunerada y que se realizan organizaciones de la sociedad civil. Y si se dan cuenta, las iglesias justamente son eso, son organizaciones de la sociedad civil donde muchas mujeres lo que hacen es esta participación voluntaria. No solo las mujeres, por cierto, también los hombres, los hermanos y hermanas. Sin embargo, en contexto de la investigación, se consideró como muestra a las mujeres y bueno, y también hubo una muestra de control de los hombres. Entonces, cuando nos acercamos a las estadísticas, como para ver cómo es el tema de la religión y mujeres en nuestro país, hay estamentos que van incidiendo aún más. Por ejemplo, podemos ver que predominan tres categorías en la disputa de adhesión en el escenario de lo religioso. La religión católica con un 48%, la religión evangélica con un 17%, y nosotros en nuestro país, a diferencia de Latinoamérica, somos el país donde lo que es ninguna religión u otra religión o definitivamente no creencia tiene los porcentajes más altos juntos con Uruguay. Entonces estamos en en un país donde los porcentajes de no religiosidad son muy altos en comparación a los porcentajes de religiosidad. Y si vamos aún al detalle en relación a qué religión profesa y para ver la participación específicamente de la adhesión en religión en Chile, se van a dar cuenta que durante los últimos, desde el año 2006 hasta el 2002, generalmente son las mujeres las que predominan en términos de participación y en los porcentajes muy altos, más altos, perdón, en relación a los hombres. O sea, siempre son las que más participan en las organizaciones religiosas, en las católicas y en las evangélicas, en desmedro de la participación de los hombres en términos de sexo. Y acá, bueno, me tocó hacer un cuadro comparativo donde lo que yo hago es comparar justamente la participación en organizaciones de la sociedad civil, principalmente porque hay algunas organizaciones donde también predomina la participación de las mujeres, por ejemplo, en el caso de Chile, en las juntas de vecinos, ¿ya? Que son organizaciones vecinales, de barrio, de comunitaria, donde también son las mujeres las que más participan. Entonces, lo que vemos acá es un aumento constante en relación a la participación de las mujeres, pero en términos no solo de iglesias, sino que también de otras organizaciones sociales. Sin embargo, siempre la participación más alta en organizaciones son en las iglesias. Y eso es un tremendo hallazgo. Yo sé que tal vez era algo que nosotros lo visualizamos, pero acá lo podemos comprobar. Entonces, esta investigación es exploratoria porque hay muy poco de investigaciones relacionadas con acción social y mujeres evangélicas, acción social y mujeres. Entonces, en ese sentido se denomina exploratoria porque nos estamos acercando a un fenómeno. Ya de enfoque cualitativo porque trabajamos con entrevistas, que son principalmente entrevistas a mujeres de religión evangélica que tenían ejercicio de cargos medios o máximos en las comunidades de fe y hay distintos grupos etarios, ¿ya? Y acá pueden observar ustedes cómo se fueron dividiendo las entrevistas. Es súper importante mostrar este tipo de detalles porque hay algo en metodología que se llama la cocina. Y es como cómo armamos una investigación para después decir, según la investigación, estos son los hallazgos. Entonces aquí tenemos las dos tablas, la tabla de la muestra cualitativa, cómo se realizaron las entrevistas en la luterana y cómo se realizaron las entrevistas en la iglesia metodista pentecostal. Y ahora vamos a los hallazgos de los resultados. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Nosotros lo denominamos registro sociológico de participación social de mujeres en religión. Ya, lo primero que podemos decir es que cuando hablamos de mujeres e iglesia,
lo primero que hemos observado, lo primero que se ha observado es que hay un ciclo de vida en las comunidades de fe. Las mujeres ingresamos a las iglesias a partir de nuestra infancia, pasamos la adolescencia, viene la adultez, siempre hay un proceso y un ciclo de vida que además este ciclo de vida tiene que ver con las etapas de participación. Es decir, hay una etapa donde se forman a las mujeres para que puedan incidir, aprender a liderar en espacios de dentro de la iglesia, que se llama etapa de formación, para posteriormente pasar a una etapa de gestión y ya después vamos empujando un poquito más la participación de las mujeres al interior de las comunidades de fe, donde pueden pasar una etapa de representación de cargos o incluso de vocerías dentro de la iglesia para ya ir saliendo fuera de la iglesia y hacer exactamente lo mismo, es decir, tener cargos de liderazgo, tener cargos de vocería, pero en otras organizaciones que no necesariamente son religiosas, por cierto. Sin embargo, tenemos en este trabajo, en este mundo de participaciones de las mujeres, un tránsito constante. Y es acá donde yo puse acá unas burbujitas para que se pueda entender cómo es este tránsito. Y yo creo que una de las cosas más interesantes desde mi perspectiva, por supuesto, como cristiana y como evangélica también, es que a pesar de que hay una participación constante en otras organizaciones de la sociedad civil, la iglesia siempre es la principal. Por ejemplo, frases como Dios es todo en mi vida o elecciones de carrera universitaria a partir de nuestra propia identidad cristiana son fundamentales y se repiten en la mayoría de las entrevistas. Entonces, hay un tránsito de participación, por cierto, en organizaciones de la sociedad civil, pero siempre permanece la participación de las iglesias como una participación central. Es decir, imagínense como un elástico donde uno sale a otras organizaciones, por ejemplo, voluntariado en otras ONG, voluntariado en ayuda social, voluntariado en grupos universitarios, participación en un sindicato, participación en un partido político, pero siempre vuelven las hermanas a las iglesias y es la iglesia la participación central. Otro elemento fundamental en estas participaciones, queridos y queridas, es la acción social, la diaconía, como dicen en algunas iglesias, porque siempre el motivo que mueve a las personas a participar en algún tipo de organización, la que sea, tiene que ver justamente con esto, con la acción social. Está condicionada a la realización de una acción social en las primeras etapas forjadas por las iglesias, principalmente donde participan. ¿Ya? Y en un segundo momento de su vida, el adultez está condicionado por las organizaciones donde participa. Por lo tanto, es el elemento de la acción social que conduce al vínculo con la sociedad civil. Entonces, este análisis, que son cuadros mucho más específicos, esta es la muestra, este es el documento que se usa, es una matriz, ya, una matriz de análisis que permite comprender cómo son las participaciones en torno a una participación social interna de las dos distintas iglesias, definidos según su grupo etario. Esto nos permite comprender cómo es la participación, este ir y venir, ¿no? De las mujeres jóvenes, adultas y adultas mayores. Entonces, lo que queríamos saber es cómo participan y en qué participan. Y acá tenemos a las jóvenes. ¿Ya? Y las jóvenes, lo que podemos observar en la participación de las mujeres jóvenes en iglesia es que en su mayoría tienen una gran participación desde la escuela dominical hasta otras organizaciones externas fuera y son colaboraciones bastante frecuentes. Estamos hablando de 2 o 3 veces en la semana que participan en distintas organizaciones y esto tiene que ver con un ejercicio de la ciudadanía eclesial interna, pero también van forjando justamente por lo mismo un ejercicio de la ciudadanía social externa. ¿Ya? Y en el caso de las mujeres adultas, si bien es cierto, va menguando la participación interna y por supuesto la externa, va menguando en torno a la iglesia de la cual provienen, no son de las mismas iglesias, por lo tanto hay como una especie de
de venir hacia la iglesia la participación más que de forma externa. Y cuando ya hay una participación de las adultas mayores, pasa lo mismo. Hay un trabajo mucho más fuerte y potente hacia la comunidad de fe que hacia la organización externa. Entonces, podemos decir, y como son solo 30 minutos lo que tenemos para explicar una investigación de 2 años, podemos decir algunos hallazgos solamente que me gustaría después que ustedes pudieran comentar, consultar en relación a lo que estamos hablando. Primero, que la adhesión en religión y participación es un hecho feminizado, es decir, son las mujeres quienes más adhieren y quienes más participan en organizaciones religiosas en Chile dentro de mi investigación, pero también en Latinoamérica. O sea, cuando hacemos el ejercicio de mirar las estadísticas también, por ejemplo, en Latinobarómetro o en otro tipo de encuestas relacionadas con participación y lo definimos por género o por sexo y hacemos la diferenciación, es lo mismo. O sea, los porcentajes de participación en las iglesias llegan a ser 60-40, 70-30. Es decir, de verdad es un fenómeno, es un hecho social que está totalmente feminizado. Y eso es interesante ponerlo sobre la mesa, ponerlo en discusión, ponerlo en debate y, por cierto, conocerlo. Por otro lado, otro elemento que es importante de mencionar es que hay una participación que depende de la iglesia, ¿no? Depende de la iglesia, que pasamos del asistencialismo social es decir, a trabajar en esa necesidad inmediata que tienen los hermanos y hermanas o las personas de las otras organizaciones de la sociedad civil, a una participación que es transformadora de la sociedad civil. En realidad esto es un proceso de tránsito, porque vamos y venimos, vamos y venimos. O sea, es decir, las hermanas participan en distintas organizaciones pero que pueden pasar desde un asistencialismo social, pero también pueden estar y participar, y no solo participar en términos voluntarios, sino que liderar espacios de transformación. ¿Ya? Y eso ha sido un hallazgo bien interesante en relación a cómo es el trabajo de las mujeres en las iglesias, sobre todo. Bueno, y esto también tiene que ver con el tema de la educación, ¿no? En nuestro país, gracias a Dios, hay una generación, por lo menos en las iglesias evangélicas, que ya ha accedido, tiene acceso a educación superior, por lo tanto hay un nivel de reflexión mucho mayor, hay un nivel de crítica y de participación mucho mayor, no solo en las iglesias, sino que también de forma externa, y eso permite justamente que exista este traspaso, este paso, este tránsito. Otro elemento interesante, creo yo, es la participación en términos de producción. Si le pusiera un costo a la participación de las mujeres en la iglesia, en términos de cuánto vale la participación, podríamos decir que, por ejemplo, en términos de horas, que oscila entre 20 a 5 horas semanales, dependiendo del grupo etario del cual estamos hablando. O sea, si son jóvenes, si son adultas o son de tercera edad. O sea, y lo que podríamos encontrar es que ese costo es muy alto, ¿ya? Y por cierto, además, que sostiene el trabajo de las comunidades de fe investigadas, pero también de otras comunidades de fe, las que lamentablemente uno no puede llegar a toda una muestra, al universo de la muestra, pero sí podríamos decir que en términos de producción el trabajo de participación, es decir, aquel trabajo voluntario que realizan las mujeres en las comunidades de fe, tiene un costo muy alto para la comunidad de fe y para la producción de la comunidad de fe, en términos de reproducir las prácticas religiosas, reproducir, por ejemplo, el tema del cuidado con los hermanos y hermanas, el trabajo de participar en las distintas orgánicas internas de la iglesia, etcétera. Y no hay mucho reconocimiento en torno a este trabajo que es el sustento literal de las iglesias, porque gracias a eso se puede seguir reproduciendo justamente la misma comunidad de fe. Volvamos a la parábola del grano de mostaza y de la levadura. Con todo lo indicado, podríamos indicar o señalar y confirmar, incluso afirmar y subrayar,
que esta participaciones de las mujeres son justamente estas mostazas, ¿no? Estos granitos, pero que inician en la infancia, en este ciclo de vida, donde las escuelas dominicales, yo siempre lo digo y por eso World Vision es tan relevante, las escuelas dominicales son sumamente importantes en la vida de las personas. En general, cuando le preguntas a alguien, a quien sea, eh, si ha tenido alguna experiencia en relación a una iglesia, alguna fe, mucha gente habla de las escuelas dominicales. Y de ahí la importancia de sembrar la palabra del Señor, de sembrar, en este caso, las formas de participación, porque esto va a aumentar según la edad, va a aumentar la participación y sobre todo porque es una identidad que se traslada, ¿no? Es una identidad que es movida por la acción social, pero es una masa que va agrandando y es casi como una bola de nieve. O sea, es increíble hasta dónde pueden llegar los niños, niñas y adolescentes que son parte de las comunidades de fe, porque las comunidades de fe lo que hacen es justamente movilizar y crear ciudadanía, ¿no? Ciudadanía en términos de personas que son capaces de desarrollar distintas habilidades y que pueden después participar dentro de la sociedad civil, dentro de la sociedad civil, digo, como ejemplo, pero también dentro del Estado o de los privados, etcétera, con esta identidad que es la identidad que nosotros tenemos como hijos e hijas del Señor. Y con eso, muchas gracias por escuchar y quedo atenta a las preguntas, Carolina. Gracias, querida Cari, por tan apasionante eh, descubrimiento. Yo, mira, tenía noción, pero no sabía que era tanto. Y si uno se pone a pensar, entonces queda esa parte, ¿no? Desde que estamos pequeñas somos parte activa, ¿no? Entonces, qué importante pensar desde esa mirada. Tenemos una pregunta, mi querida Cari, dice, ¿cuál de Marina Moya? Nos dice, ¿cuál sería o cómo se entiende la actividad transformadora en la sociedad? Qué buena pregunta. Conozco a, a Marina. Marina es de la Oficina Municipal de Asuntos Religiosos de Quilicura y hemos estado trabajando juntas y la verdad es que cuando hablamos de participación, y esto es una conclusión que yo doy, ¿no? De una participación de asistencialismo social. Y es que, y ahí nos vamos a ir a la historia de las iglesias evangélicas que en general, en esta lógica de ayudar a otro y otra, generalmente hace una ayuda asistencialista, ¿ya? Que es como esta ayuda donde solo lo importante es la necesidad inmediata, que es cierto, o sea, nosotros necesitamos primero llegar al hermano y hermana y si hay una necesidad, cuando digo necesidad inmediata me refiero a comida, me refiero a salud, me refiero a lo mínimo que un ser humano necesita. Y en general las iglesias tienden a entregar solo ayuda inmediata, pero no pasan a una participación más bien, a un trabajo más transformador, que eso requiere tiempo, requiere compromiso y por supuesto también requiere profesionalización de la ayuda. ¿Ya? Y ahí nosotros siempre decimos que yo creo que los recursos están por lo menos profesionales en las iglesias eh, en nuestro país. No puedo hablar de toda Latinoamérica porque sería imprudente de mi parte, pero sí podríamos decir que pasar de esta ayuda asistencialista donde solo sea entrega de mercadería a una familia que lo necesita a ir a algo mucho más allá. ¿Me explico, Carolina? Mucho más allá, pensar cómo está la familia, y ahí World Vision tiene un rol importante, ¿no? Porque nosotros trabajamos justamente cuestiones relacionadas con protección a infancia, taller de habilidades parentales, bueno, ahora trabajar también lo que es el tema de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, podemos entregar algunas herramientas que tengan que ver justamente con cómo poder ayudar a las familias a que esto sea no solo asistencialista en términos de entregar lo mínimo, que es fundamental para el ser humano, sino que también ir más allá de eso. Y siempre ir más allá. Yo creo que el Señor fue el primero que nos transformó nuestras vidas, ¿no? Desde el momento en que uno lo acepta, y aquí ya me pongo muy evangélica, pero cuando uno lo acepta como su Salvador, hay un cambio de 180 grados en nuestra vida.
no es solo el tener un pan en la mesa, sino que es una multiplicidad, y por eso yo puse esta parábola, porque siento que de verdad Dios actúa sobre todo con la niñez, y porque siempre además hace esta relación en el texto bíblico, sobre todo con la niñez, de multiplicar aquello que es tan pequeño, ¿no? Que parece ser que no es tan importante, pero la verdad es que esto que es tan pequeño, como lo mostraba en la investigación, que es una participación, que es un niño que puede llegar a las comunidades de fe, pero que se puede transformar en tremendo ciudadano, que pueda impactar y causar todo lo que nosotros buscamos en World Vision, que es advocacy, que tenga influencia en la sociedad, etcétera, etcétera, para la protección de la infancia, para la protección para la prevención de la violencia, y todo lo que ello involucra. Gracias, querida Cari. Y tenemos también otra pregunta de José Luis Paves, me parece que también le conoces, porque dice, ¿por qué si Sí, logra? Una pregunta muy contextualizada al entorno, a Chile, ¿no? Dice, ¿por qué si logran llegar a tener lugares de eminencia en el aspecto social? ¿No es así en el JBC? porque si logran llegar a tener lugares de eminencia en el aspecto social, no es así en la J. No entendí mucho la pregunta, José Luis. Voy a tratar de responderla en relación a lo que podría interpretar, pero me puedo equivocar, eso quiero decirlo. Eh, Te refieres como a que hay personas que son muy profesionales y en el aspecto social no es así en la J. O sea, la JBC tiene mucha participación de mujeres, pero por ejemplo, hay algo que en general en algún momento hicieron y que dejaron de hacer, y es ir a visitar, voy a ponerlo como ejemplo, ir a visitar fundaciones de niños, ¿ya? Para poder visitarlo una vez al mes. Pero esa iglesia es muy grande, entonces, y aquí es cuando uno empieza, bueno, ¿y esto tuvo enfoque de derecho? Claro, probablemente no estaban pensando en enfoque de derecho cuando tú vas a visitar a niños y niñas, sino que tiene que ver con esta lógica también asistencialista, ¿no? De ir a visitar a niños y niñas para poder entregarles un regalo, que eso también está bien. El acompañamiento es muy importante, sobre todo cuando hay niños y niñas que están en estos espacios que son cerrados, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, tener un enfoque de derecho implicaría que no vayan distintos hermanos y hermanas al mismo lugar, sino que vayan siempre van distintos. Y cuando un niño, no sé si tú has ido, Carolina, nosotros trabajamos con un hogar de niñas acá, cuando un niño o niña se vincula con un adulto, generalmente forman vínculos, ¿no? Ya, pero si tú le entregas un adulto todos los meses distintos, genera una expectativa que no se cumple. Y ahí tú ya estás pasando a llevar, estás pensando en lo que la iglesia podría percibir como algo que está bien, pero falta esta otra parte, ¿no? La perspectiva de la niñez. Este es solo un ejemplo, este es solo un ejemplo. Podría funcionar, por ejemplo, para los hospitales, porque en los hospitales siempre hay enfermos distintos, ¿no? Pero en el caso de estos otros espacios, yo creo que falta. Pero sí quiero reconocer que la JBH tiene algo maravilloso y es mucho trabajo con la tercera edad. Tiene un grupo de especialistas, de hermanos que han formado una red y que están trabajando por la tercera edad de la iglesia, y entiendo que también de fuera de la iglesia. Entonces, siempre hay algunos espacios que están mucho más desarrollados que otros, pero que por supuesto se pueden mejorar. En eso no hay problema. Cari, y una última pregunta. Tú nos compartías que la mayoría de mujeres están involucradas en la parte de acción social por naturaleza y me impactó la cantidad de horas, 20 horas a la semana, es como una media jornada laboral. Sí. Acá en Ecuador sería como una media jornada laboral, pero no es reconocida. ¿Cómo Ujú. crees tú que nosotros desde las comunidades de fe podríamos cambiar esta realidad? ¿Cambiar el reconocimiento o no cambiar las actividades de acción social? Porque eso no van a cambiar, de hecho tienen que aumentar, ¿no? Ah, Yo creo que más bien una cosa es
visibilizar este dato, porque es súper Ujú. importante, tiene que ver si hablamos de economía y lo pasamos a horas hombre, o horas mujer en este caso, y el costo que esto tiene para la comunidad es alto y es harto. Y si lo visibilizamos, perfectamente la idea es sensibilizar también a las otras personas que son partícipes del espacio. ¿Ya? Me refiero a hermanos de distintas edades que también puedan aportar en términos de, pero esto es más cultural, Carolina. O sea, si hablamos Mm. de trabajo voluntarioso, las mujeres las mujeres cristianas, sobre todo de iglesia, tenemos algo con el tema de la voluntad, ¿no? De porque tenemos que hacerlo, porque el Señor está con nosotros. Y ahí hay mucho discurso de identidad cristiana que tiene que ver con esto, lo cual no es que sea un problema, ¿sí? Yo creo que no es un problema para ellas, pero es un tema a la hora de pensar en la inequidad de horas de mujer versus horas de hermanos, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿y qué hacen las hermanas? Las hermanas lideran prácticamente de los liderazgos medios hacia abajo todo. ¿Ya? Son las líderes de mujeres, son las líderes de jóvenes, son las líderes de acá, son las líderes de allá, son las encargadas son las que resuelven esto otro, son las que hacen el aseo, son las que ven a las niñeces en las escuelas dominicales. Entonces, es harto el trabajo y tiene que ver también con que son la mayoría de las mujeres las que están participando en las iglesias. Entonces, visibilizar esta participación es importante porque en cualquier otro lado, que si hablamos del costo en términos económicos, es mucho tiempo y es mucho dinero el que entregamos de forma no remunerada a todas las acciones relacionadas con el trabajo de iglesia, lo cual no digo que esté malo, sino que yo solo lo estoy mostrando, evidenciando. Sí, gracias, Cari. Y es importante, ¿no? Tener este tema y si entramos a conversar, bueno, y porque solo las mujeres se involucran y demás, hay varios factores y cada contexto es diferente, ¿no? Pero mira, Marina nos dice, es generar un equilibrio, ¿no? Y que no Claro. haya uso respecto a las mujeres. Creo que aquí me gustaría resaltar, ¿no? Este tema que como mujeres tenemos mucho esta conexión con la vocación Ujú. y por la voluntad. Quizás es este lado materno de Dios que nos lleva a la compasión y a las entrañas y nos levantamos las mangas y decimos, vamos, hay que hacerlo. ¿Dónde están todas las mujeres solidarias, no? Y vamos y se suma a la acción y creo que por eso también es de estos temas, de estos números, pero también como hay cosas que también tenemos que seguir trabajando esto de la equidad, por ejemplo, donde seguimos motivando a que los hombres, nuestros compañeros, también se involucren en esta parte y este desafío con el que tú nos dejas, ¿no? Muchas veces la acción social se ve como algo aparte cuando debería ser nuestro eco, parte de nuestra ADN, ¿no? Y gracias por esa parábola con la que nos dices. Y tiene que ver mucho con desarrollo de transformador, que siempre estamos hablando, especialmente desde nuestra organización, y que está tomado desde estos conceptos bíblicos, desde estos principios, ¿no? Cari, no te queremos quitar más tiempo. Gracias por abrirnos la mirada respecto a la acción social, especialmente desde la mujer, ¿no? No sé si quieres cerrar algo más, ya para ir cerrando este espacio y agradecerte primeramente por haber estado con nosotros y a nuestros participantes también, ¿no? Desde Chile, desde El Salvador y desde los demás países. Gracias, Carolina, por la invitación de Ecuador y bueno, de varios países en realidad que están involucrados en esta hermosa campaña. A mí siempre me gusta rescatar el nombre, ¿no? De Iglesias con y por la niñez, yo le digo con y por la niñez, porque este caminar no es solo y tenemos que caminarlo de la mano con las niñeces de nuestra Latinoamérica hermosa que tenemos y por supuesto las niñas ahí van a ser fundamentales. Ya mencioné cómo trabajan cómo empieza todo este ciclo de vida que hemos ido avanzando y yo creo que esto se replica y se repite en muchos países. O sea, estuve hace poco en Ayacucho, en Perú, y vi las organizaciones de la sociedad civil, vi varias, y la mayoría también eran de mujeres. Entonces, esto es algo
no sé si somos las que nos atrevemos a alzar la voz, no, no lo sé, no quiero decir eso, pero sí es importante decir que son las hermanas parte fundamental de las comunidades de fe y por lo tanto son una sociedad, son socias y aliadas a la hora de pensar cómo ayudar a mejorar la protección de la infancia y por supuesto prevenir las violencias en nuestro continente. Gracias, Carolina. Gracias, querida Cari. Te estaremos invitando para el siguiente encuentro. También gracias a nuestros amigos y amigas por estar conectados. Les estaremos también volviendo a enviar la grabación en los próximos días. Gracias nuevamente. Bendiciones a todos y todas. Ahí está en los comentarios saludándote también, Ay, Cari. sí. Ah, Sí, Macarena, me acuerdo, sí, fue alumna. Fue alumna. Y a gracias a Venezuela, bendiciones. todos. Abrazos, Siempre una linda. oramos por Venezuela todos los viernes. Todos los viernes hacemos una oración por Venezuela, así que los tenemos en el corazón.